Buenas noches, mi nombre es Jesús Lara, tengo 26 años de edad, vivo al oeste de la capital venezolana, específicamente en Catia, en Propatria, de donde arranca la línea 1 de nuestro angustiado metro de Caracas. Soy licenciado en estudios políticos y administrativos, egresado de la Universidad Central de Venezuela y aspirante al título de profesor, mención Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas, de la UPEL. Básicamente, ¿a qué me dedico? Me dedico a dos pasiones fundamentales y que creo que por diversas razones han alimentado mi esencia como ser humano, y son la educación y el ejercicio de lo público, el ejercicio de la política. La primera, inspirada por mi madre y por mi abuela, el hecho de ser un pedagogo ha sido, bueno, nada casual, es meramente causal por el amor de mi familia hacia la educación. A pesar de tener un abuelo que fue militar, se impuso eh, el paradigma cívico en mi hogar. Y por supuesto el ejercicio de la política desde muy chamo, desde el liceo en Catia, específicamente hacia el año 2006 con la campaña de Manuel Rosales a la presidencia de la República, y posteriormente y con más énfasis cuando ocurre el cierre de Radio Caracas Televisión. Eso generó en mí una conmoción impresionante como adolescente, que me llevó a crear algo llamado el Frente Liceísta Unidos por Venezuela, eh, que bueno, fue captado por el partido Un Nuevo Tiempo. Y bueno, básicamente lideramos este movimiento a nivel nacional de chamos del liceo que no estaban de acuerdo con las políticas de Hugo Chávez en ese momento. No sé si con la conciencia política con la que hoy veo al país, pero sí con la convicción de que eso no estaba bien y de lo que estaba pasando en ese momento en el país me dolía, y que algo yo debía hacer por cambiarlo. Y ese cambio se materializó en la calle. Esa calle me llenó de euforia, y esa euforia se convirtió sin duda alguna en una pasión que aún me acompaña por el ejercicio de la política. Y a través de eso, bueno, desde los inicios en el partido Un Nuevo Tiempo, en el año 2006, me aboqué muchísimo a la formación política. Primero en recibir un adoctrinamiento político de los principios ideológicos en los cuales yo estaba apostando. Y bueno, posteriormente la vida me llevó a ser quien formara a los nuevos cuadros dentro del partido. Entonces mis proyectos de vida han estado en torno a la educación dentro de un partido político. Y bueno, actualmente estoy dando clases en un colegio al este de la ciudad, como profesor de historia de Venezuela, de historia universal y de geografía de nuestra nación. Que cómo llegué a la política. Yo creo que la política llegó a mí, ¿no? Y llegó de una forma bastante abrupta en mi plena adolescencia. En una adolescencia en donde la política toca mi puerta, me obliga a salir de mi casa y a observar un país en donde estaban cerrando medios de comunicación como RCTV, donde estaban expropiando empresas, en donde había unos índices de inseguridad altísimos, en donde yo no podía salir de mi casa eh, después de cierta hora porque generaba sin duda alguna preocupación para toda mi familia, y en donde básicamente debíamos dejar atrás esa frase trillada que tanto daño nos ha hecho a los venezolanos, que es la del si no trabajo no como. En el momento en que yo entendí que esa frase es obsoleta y que nos hace daño, es cuando supe que la política era lo mío, cuando supe que me importaba mucho más el bien general de mi país, de la República, por encima de lo que pasaba en mi hogar. Y que además, si no estaba bien la República, entonces mi país pequeño, que sería mi casa, no pudiese estar bien. Entonces yo pensé en grande, pensé en mi gran país o en mi gran casa, que es Venezuela, y en ese momento, cuando de forma prematura tomé conciencia de esas desigualdades, de esos problemas, es cuando dije que esa era mi pasión. De hecho, yo me jubilaba del liceo, no para ir a rumbas o matiné como lo hacían mis otros compañeros, sino que me jubilaba para ir a las marchas de Radio Caracas Televisión. Es decir, había inconscientemente o no una preocupación por lo público.
y mi voz en esas marchas o mi presencia allí me hacía sentir bien y estaba convencido, como aún lo estoy, que el ejercicio de nuestros derechos debe sin duda alguna darse desde el corazón y desde el alma. Creamos un movimiento que era Liceístas Unidos por Venezuela y desde muy temprano formé parte de las filas del partido Un Nuevo Tiempo, en donde asumí un rol pedagógico, en principio formándome para conocer la ideología del partido y posteriormente, por supuesto, siendo dirigente nacional del partido en materia de formación política. Me convertí en el secretario de formación nacional del partido. Posteriormente fuimos a una contienda electoral interna en donde luché por la democracia interna del partido. Yo creo que eso es una deuda que tenemos con los partidos venezolanos. Y bueno, fui el primer secretario juvenil electo por la base del partido, en contra de muchas opiniones de dirigentes del partido que no estaban de acuerdo con este tipo de metodologías por creerlas quizás contrarias a la estabilidad o a la paz de la organización. Creo profundamente en la democracia, en el verbo y en la acción, a las puertas internas de mi organización y de cara al país. De tal manera que los retos que tiene el país frente a lo que creemos son muchos. Ser político en Venezuela es, es un reto inmenso y es un peligro hasta para la propia condición humana. Pero eso no nos debe dar miedo, porque cuando uno decide ser político es porque justamente entrega su vida propia al ejercicio de lo público. Y entonces, para mí la política y el ejercicio de la política debe ser como una profesión. A veces la gente dice, no, que la política es una pasión. Sí, claro que hay mucha pasión en eso, pero debe ser tomada como una profesión cuyas acciones tengan responsabilidades, cuyas acciones tengan contenido ideológico, programático, donde haya seriedad de las propuestas que plantee un político frente a sus escenarios. Y yo creo que al país les hace falta muchos políticos con formación y con conciencia de lo que está haciendo. No cualquiera puede ser político. No podemos llamar a cualquier artista al escenario de lo político, así como cualquier político no pudiese montarse en un teatro a dar una obra. Es decir, tenemos que tener conciencia en qué rol estamos y cuál es nuestra posición frente a la sociedad que queremos. Y vivimos en un país donde pareciera que cualquiera quiere ser político y cualquiera puede lograrlo. Y desvirtúa la esencia de lo que es ser político. ¿Cómo vivo el rol político diariamente? Lo vivo desde la preocupación diaria. Es decir, hoy en el 2020 hacer política es mucho más difícil en medio de una pandemia. Pero el quehacer político es todos los días y cada segundo el preocuparse, por supuesto, en el caso particular por las estructuras del partido. En este caso, como un dirigente de nuestra organización, a pesar de haber sido el secretario juvenil del partido, presidente de la juventud del partido Un Nuevo Tiempo a nivel nacional, hoy asumo con mucha responsabilidad mi rol como un simpatizante, como un militante del partido, como un amigo del partido, pues creo profundamente en los partidos políticos, a pesar de no estar de acuerdo con las líneas y con las directrices de mi organización en estos momentos. Pero lo que me inspira todos los días a creer y a seguir creyendo en la política es que tenemos que ser útiles para la sociedad y no importantes. Nos hace falta gente que quiera ser útil. Por eso desde hace 2 años asumí dar clases en un colegio al este de Caracas, en el Colegio San Ignacio. Y desde allí también ejerzo la política, porque la política es una esfera de la preocupación por las relaciones sociales. Y como educador estoy formando generaciones para creer en la historia de Venezuela, para conocer la historia de Venezuela y para concientizar los procesos históricos que vive Venezuela. De tal manera que el ser político no es solamente aparecer en una cámara, enviar un tweet, saludar viejitas, besar niños. No, eso no es ser político. Ser político es justamente tener conciencia plena de la capacidad de transformar. Si usted no transforma, entonces usted está perdiendo su tiempo. Y por supuesto debe tener quienes lo sigan en su proyecto. Si no, bueno, va a ser un soñador caminando solo.
De tal forma que mi proyección al futuro es justamente desde ese rol transformador y siendo útil y consciente de mis capacidades, los cuales, como les he comentado, son desde la ciencia política, como asesor en materia pedagógica, en materia educativa, en cualquiera de estas áreas, y estando allí, en el espacio en donde la sociedad merite que mi posición esté, y no necesariamente al frente de las cámaras o en un puesto público, sino en donde el destino del país nos llame y donde sobre todo nos sintamos capaces de responder con eficiencia y con eficacia. Yo creo que eso es lo que el país necesita. Gente preparada que sepa dónde está parado y no gente que espera a ver cuál cargo le cae sin importar si está preparado o no y lo agarra como si fuese una piñata donde la chuchería cae y entonces bueno, el que llene la bolsa se lleva los mejores dulces. El país ya está cansado de piñata, yo creo que es hora de seriedad. Esto último que me piden es fundamental. Yo creo que hay que hacer un llamado importante a la reflexión del país que tenemos hoy, porque la Venezuela que hoy se nos vislumbra es producto de la acción y de la omisión que hemos cometido, de lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Y somos cómplices del país que tenemos, para bien o para mal. La Venezuela que hoy tenemos en el 2020 es la heredera de nuestra generación y de la que hemos dejado que otros hagan o no de ella. Que ha sido complicado, que ha sido difícil, que se trata de un gobierno autoritario, que se trata de un sistema político muy complejo, es cierto, pero no podemos agachar la cabeza a nuestras responsabilidades. Y lo que debemos hacer es sentarnos a planificar, a pensar, a diseñar el país que queremos con seriedad, a llegar a acuerdos reales, porque la política es un espacio de relación y no podemos agotar esos espacios de relación para producir políticas públicas con sustento teórico, con capacidad de responder en todos los sectores, porque este país se nos está cayendo por todos lados y debemos levantarlo por todos lados. Pero no lo puede hacer un solo gremio, un solo sector, un solo partido político, un solo movimiento o una sola universidad. Debemos hacerlo todos. Y he ahí el gran reto de una generación o de un sector, o de ojalá sean todos los venezolanos, que puedan construir un discurso pedagógico con la capacidad de persuadir a aquellos que hoy aún no creen que este país se puede recuperar. Yo creo que hay que inyectar de mucha esperanza a quienes nos escuchan, a quienes nos leen, a quienes nos acompañan. Este país no se va a acabar. Este país tiene futuro para rato. El problema es que nos acabemos nosotros, porque los temporales somos nosotros, nuestra generación. Se nos van los años. Yo empecé en la política con 15 años, ya tengo 26 años y he visto cómo el país se va cayendo en la medida que yo también me voy desintegrando como ser humano. Porque bueno, ya estoy más adulto, ya llegaré a una edad mucho más avanzada y seguramente voy a ir al sepulcro y el país va a seguir, porque así nos ha demostrado la historia. Los países siguen, su historia sigue. Ahora, la reflexión es qué habemos de hacer nosotros hoy para que antes de nuestro final físico podamos dejarle al país una herencia satisfactoria y que las próximas generaciones puedan leer, puedan escuchar de lo que hemos hecho por ellos. De eso se trata. No se trata de en cuántas entrevistas vamos a salir, en cuántos periódicos vamos a salir o cuántos retweets vayamos a recibir. Se trata de cuál es la utilidad de tu condición humana frente al país que hoy estás viendo. Si eres profesor, si eres abogado, si eres doctor, si eres ingeniero, si eres arquitecto, cualquier profesión a la cual te desempeñes le puede ser útil al país, porque esa es la política, la que despierta en cada ser humano la necesidad de entenderse a través de códigos que cada república establece. Ese es nuestro reto, tener una vida virtuosa en un país
en donde podamos decirle con mucho orgullo a nuestras próximas generaciones: hemos hecho algo. Yo creo que ese es el mensaje final que tengo para ustedes. Les agradecido por el espacio. Chao.